Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer y un privilegio estar nuevamente con ustedes para que sigamos estudiando y meditando juntos la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar e invitar a Dios, ¿no? Para que esté con nosotros y sea su Espíritu directamente enseñando y guiándonos en este camino y en estos principios bíblicos que son tan importantes. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento en que nos reunimos como iglesia para estudiar tu palabra. Bendice estas clases, bendice estos momentos, Señor, donde entramos a meditar tu palabra. Danos un corazón entendido para comprender y danos la sabiduría para saber cómo aplicarlo a nuestra vida. Queremos conocer más exactamente el camino del Evangelio y cómo podemos perfeccionarnos en él. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, hoy yo les traigo un tema muy importante que se llama el nuevo nacimiento. Amén. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es cuando el hombre emerge, brota y realmente comienza en el camino en este mundo espiritual. Amén. Entonces, para comprender este nuevo nacimiento, entonces recordemos, mis amados hermanos, ya conocemos el concepto de estar en la ciudad de la destrucción, ¿sí? Que es aquellos hombres que están apartados espiritualmente de Dios, que están subyugados gracias a su debilidad carnal y que el diablo los manipula por sus concupiscencias con el fin de destruirlos humanamente hablando y llevarlos a un destino por la eternidad que la Biblia llama infierno. Amén. La única esperanza para que estas personas puedan librarse de esa condenación eterna es que por voluntad propia y decisión propia decidan renunciar a esta ciudad del deleite del pecado, esta ciudad donde está el deleite carnal, y decidan entrar en el camino de salvación que Dios nos abrió a través de Cristo. ¿Con qué objetivo? Llegar a la presencia de Dios. Entonces, para que estas personas puedan salir de la ciudad de la destrucción, deben entrar en el primer paso de este camino, que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Como lo vimos según el hijo pródigo, tiene tres facetas muy importantes. 1, volver en sí. 2, la decisión. Y 3, la acción. Amén. ¿La acción de qué? De reconocer el pecado y apartarse de él. El hijo pródigo le tocó levantarse, reconocer que era pecador y levantarse de los cerdos y caminar hacia el Padre. Amén. Por lo tanto, el objetivo de este arrepentimiento es que el hombre pueda volver a llegar a este camino de salvación, a este camino que Dios nos abrió a través del velo para poder llegar a la presencia de Dios. Y cuando el hombre entra en este camino es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Amén. Y este nuevo nacimiento tiene dos puntos muy importantes que fueron establecidos por Cristo mismo. Voy a invitarlos a que miremos la palabra de Dios, ¿sí? Voy a invitarlos a abrir San Juan capítulo 3, versículo 3. Amén. En San Juan capítulo 3, el versículo 3, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí Nicodemo le estaba preguntando a Dios qué significaba nacer de nuevo. Y Dios le dijo: de cierto te digo. Es decir, póngale atención porque esto es muy importante, ¿sí? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vemos que Dios coloca el nuevo nacimiento como un requisito obligatorio para todos aquellos que quieran realmente entrar a la presencia de Dios. Y para nacer de nuevo hay que pasar por un genuino arrepentimiento. Y para pasar por un genuino arrepentimiento hay que renunciar a esta ciudad de pecado y de deleite carnal. Amén. Por eso Nicodemo en el versículo 4 dice la palabra de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, o sea, ponga la atención, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Entonces, este nuevo nacimiento tiene dos cosas muy importantes. Una, nacer del agua. Y dos, nacer del Espíritu. Son dos cosas fundamentales para todos aquellos que quieren verdaderamente nacer de nuevo. Entonces, ¿qué significa, mis amados hermanos, nacer del agua? Cuando el hombre pasa por un genuino arrepentimiento y entra verdaderamente en este camino de salvación, el hombre debe hacer un símbolo público estipulado por Dios, conocido como el bautismo de Juan. Y recordemos, y para entender más exactamente este bautismo de Juan, es como el muchacho que termina el bachillerato. Le hacen una graduación y le entregan un diploma. ¿Qué significa ese diploma? Ese diploma significa que cursó y aprobó y terminó esa etapa del bachillerato. Entonces, cuando el hombre, de la misma manera, cuando el hombre se bautiza y entra en este bautismo de Juan, es el testimonio público ante Dios y ante los hombres que ha cursado de manera genuina un verdadero arrepentimiento. Entonces, en el video pasado mirábamos que hay personas que quieren comprar el diploma, pero no quieren estudiar, ¿sí? Como lo vimos en el ejemplo de Simón el Mago. Amén. Pero cuando las personas realmente hacen este bautismo de Juan de manera genuina, ¿sí?, son aprobados por Dios. Porque el que firma el diploma y el que realmente aprueba que este hombre es digno de estar en este camino de salvación es Dios. Amén. Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Y recordemos que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces nadie puede engañar a Dios. Por lo tanto, este bautismo de Juan debe hacerse de manera sincera. Este bautismo de Juan tiene un significado, sí, podemos verlo desde un ángulo físico, como vimos anteriormente, y podemos verlo desde un ángulo espiritual. Amén. Entonces, desde un ángulo físico es muy simple, porque desde un ángulo físico es cuando el hombre básicamente, ¿sí?, baja al agua, ¿sí?, y emerge del agua. Eso es todo. Amén. En eso consiste físicamente el bautismo de Juan. Pero espiritualmente hablando, esto tiene una connotación muy importante, que es la que todo creyente debe conocer. Amén. Cuando el hombre quiere bajar al agua, este hombre, antes de bajar al agua, es lo que la Biblia le llama el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Aquella persona que está saliendo de esta ciudad de la destrucción y que viene cargada de pecados. Amén. Cuando el hombre baja al agua, hace símbolo público de que ha decidido matar y destruir el hombre viejo. ¿Quién es el hombre viejo? El hombre viejo es aquel que ofende a Dios, aquellas pasiones, deseos, concupiscencias que están en contra de Dios. Entonces, cuando el hombre baja al agua, hace símbolo público de que muere con Cristo, ¿sí?, dando a entender que está haciendo morir este hombre viejo con sus pasiones y deseos. Y cuando emerge del agua, hace símbolo público de que resucita con Cristo, pero ya no en un hombre viejo, sino ahora en un hombre nuevo. Amén. ¿Cuál es el objetivo de este hombre nuevo? Ya no seguir el pecado, ahora es seguir a Dios en obediencia, seguir a Dios en este camino obedeciendo su voluntad. Amén. Por eso este hombre nuevo es símbolo de haber resucitado con Cristo. Entonces, cuando Dios habla, mis amados hermanos, que es nacer del agua, es cuando el hombre realmente ha cumplido ¿cuál? El bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? Cuando el hombre ha hecho testimonio público de renunciar verdaderamente al pecado y de renacer en uno nuevo, dando símbolo de que resucita con Cristo para una vida nueva. Amén. Vamos a verlo. Vamos a verlo según la palabra de Dios. Voy a invitarlos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Ahí adelantico de San Juan, Hechos, Romanos. Amén. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 1, vamos a ver este contexto espiritual. Porque físicamente es bajar al agua y subir del agua. Pero espiritualmente hablando, está demostrando ante Dios y ante los hombres que muere su hombre viejo y está dispuesto a uno nuevo, a obedecer a Dios. Amén.
Entonces en Romanos 6:1 dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces este hombre, cuando decide morir al pecado y nacer en uno nuevo, ya no puede seguir en el pecado, ¿sí? Este hombre ha decidido no practicar más el pecado. Por eso miren el versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo explica el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Cuál es el propósito, mis amados hermanos, de este bautismo, de este testimonio público que se hace ante Dios y ante los hombres? Miren el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea como destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El propósito del bautismo de Juan es que de una manera genuina, de sinceridad, de corazón, el hombre verdaderamente decida morir a sus pasiones y tendencias y vicios que van en contra de Dios y nacer en uno nuevo, dispuesto a obedecer a Dios. Amén. Entonces, en eso consiste el nacer del agua, cuando el hombre emerge, ¿sí?, en un hombre nuevo. Amén. Y cuando el hombre cumple, ¿sí?, el nacer del agua, pasa a la siguiente fase, que es nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Cuando el hombre nace del agua con una disposición a obedecer a Dios, ¿sí?, entonces el Padre directamente ordena que a su corazón le sea enviado el Espíritu de su Hijo. Es decir, le sea enviado el Espíritu de Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando el hombre verdaderamente ha renunciado a esta ciudad de la destrucción, ha decidido como el hijo pródigo pararse de los cerdos, dejar la inmundicia y caminar hacia Dios y hacer el símbolo público de que ha decidido morir a Dios, nace de nuevo, ¿sí? Es decir, entra en este camino de salvación. Y aquí es cuando el hombre, 1, nace del agua, y 2, nace del Espíritu. Amén. Y cuando el hombre nace del Espíritu, mis amados hermanos, es algo muy, muy importante, porque es cuando el Padre dice, envíen a su corazón el Espíritu, cuando el Padre envía al corazón el Espíritu de su Hijo. Amén. Miremoslo según la palabra de Dios. Voy a invitarlos a que abramos Gálatas capítulo 4 versículo 6. Gálatas queda después de los Corintios. Amén. En Gálatas capítulo 4, el versículo 6. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4, 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿qué? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, cuando este hombre decidió renunciar al pecado, Dios le envía a su corazón el Espíritu de su Hijo, y este Espíritu clama, Abba Padre. Este Espíritu que clama Abba Padre tiene un contexto muy grande, ¿sí? Porque la Biblia le llama a este Espíritu el Espíritu de adopción. Amén. Vamos a verlo, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Amén. A Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Porque aquí hay un proceso espiritual muy importante que debemos entender y conocer. ¿Sí? Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15, muestra que este Espíritu de Cristo que clama Abba Padre es el Espíritu de adopción. Miren el versículo 14 y 15, dice,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Amén. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. ¿Qué significa esto de espíritu de adopción? ¿O en qué consiste? Bien, esto es muy importante, porque resulta, y recordemos, que cuando Cristo murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre, Cristo tomó el poder, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el objetivo, ¿sí?, de Cristo era, una de las primeras cosas que sucedieron fue que las piedras del templo se partieron y el velo se rasgó. Esto lo vimos en los videos anteriores. Y esto significó que ahora el templo físico, como se conocía, dejó de ser. Ahora el verdadero tabernáculo o el verdadero templo como tal es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué es tan importante este espíritu de adopción o este espíritu de Cristo que se recibe cuando el hombre realmente nace de nuevo? Porque cuando este hombre pasa por un genuino arrepentimiento y entra en este nuevo nacimiento, el Padre envía a su corazón ese espíritu de adopción. Voy a escribirlo así por el espacio. De adopción, que realmente es, como vimos, el espíritu de Cristo. Y esto Dios lo hace ¿para qué? Para que este hombre sea considerado, para cuando el hombre es adoptado, ¿sí?, en este cuerpo o en este templo, el cual es Cristo mismo, es reconocido como la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia es cuando el hombre verdaderamente es hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Voy a explicarles esto. Entonces, mis amados hermanos, muchos me van a preguntar, o yo quisiera preguntarles, ¿cuántos hijos tiene Dios? ¿Sí? Realmente, si contáramos todos los creyentes en el mundo, pues, y los que han habido, pues realmente hay muchos, ¿sí? Hay muchos hijos de Dios. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que en realidad el Padre tiene un único hijo. El único hijo que tiene Dios es Cristo. No tiene más hijos, ¿sí? Y quiero mostrárselos bíblicamente. Vamos a la palabra para que la podamos ver. Amén. Entonces, en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy famoso entre nosotros. Amén. Entonces, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué significa unigénito? Que es único. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué somos hijos de Dios? Porque cuando el hombre renuncia a la ciudad de la destrucción, pasa por un genuino arrepentimiento y entra en este camino verdadero de salvación y nace del agua y nace del Espíritu, es adoptado en el cuerpo de su único Hijo. Amén. ¿Por qué nosotros nos llamamos hijos de Dios? Porque hacemos ahora parte del cuerpo de su único Hijo. Amén. Pero para ser parte de este cuerpo, que ya sabemos que es la verdadera iglesia, tenemos que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, es decir, nacer del agua y nacer del Espíritu, tenemos que haber pasado primero por un genuino arrepentimiento. Y para pasar por el genuino arrepentimiento, tengo que, como el hijo pródigo, haber renunciado a esos cerdos, a esa ciudad de deleite carnal, de deleite de pecado. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando el hombre verdaderamente entra en el camino de salvación, es adoptado, ¿sí?, en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es considerado hijo, ¿sí? Porque Él es la cabeza que está sentada a la diestra de Dios. Pero su cuerpo ahora somos nosotros. Amén. Y su cuerpo, que ahora la Biblia le llama la iglesia. Amén. Quiero mostrárselos, vamos a mirarlo en Efesios capítulo 1, mis amados hermanos. Efesios capítulo 1, ¿sí? Versículo 21. Efesios capítulo 1, versículo 21. Amén.
quiero mostrarles que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces aquí habla de Cristo y de su poder y de su gloria. Por eso aquí dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? La cual es, ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces ser cuerpo de Cristo es recibir la gloria, el imperio, el poder, la autoridad de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque ahora somos su cuerpo. Somos el cuerpo ahora del dueño del universo. ¿Sí? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque resulta que la Biblia dice que todo se hizo en Él y por medio de Él y para Él. Es decir, que la herencia del Padre, que ustedes saben que es el dueño de todo, la herencia del Padre es a su Hijo, a sus hijos. Pero ¿cuántos hijos tiene Cristo? ¿Cuántos hijos tiene el Padre? Perdón. ¿Cuántos hijos tiene el Padre? Uno solo, y es Cristo. Amén. Y los que están en Cristo son ahora herederos por derecho. ¿Por qué? Porque ahora somos cuerpo de Cristo. Somos iglesia, porque fuimos adoptados por medio del Espíritu de Cristo. ¿Sí? Mírenlo, mis amados hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 4. ¿Sí? Miren ahí mismo en Gálatas. Ahí atrásito, unas hojitas atrás. Gálatas capítulo 4. Miren el versículo 6 y 7. Amén. Dice, y por cuanto sois hijos. O sea, no es cualquier cosa ser hijo. ¿Sí? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que como vimos, según Romanos, es el espíritu de adopción. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Miremos para tener más o menos una idea qué herencia vamos a tener. ¿Sí? Miren Colosenses, mis amados hermanos, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, miren el versículo 15. Amén. Colosenses 1:15. Dice la palabra de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que todas las cosas fueron creadas para Él y nosotros somos su cuerpo. Amén. Por eso miren el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que ya conocemos por qué. Amén. Que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces, ¿cuál es la herencia del Padre hacia Cristo? Son todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Por eso la Biblia dice que donde ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre lo que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso miren, hermanos, Hebreos 1:1. Miren Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Amén. Hebreos 1:1 dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de ¿cuánto? De todo. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces vemos, hermanos, una herencia. No solamente nos liberó del imperio de la muerte y de las tinieblas y nos trasladó al imperio de su amado Hijo, sino que nos dio la dignidad, ahora una herencia incorruptible, inimaginable, amén, y una gloria y un poder inmensamente grande.
Por eso, para poder ser cuerpo de Cristo y ser iglesia, necesitamos nacer de nuevo. Y esto es muy importante. Y aquí quiero hacer una anotación. Por esto, en un sitio se pueden congregar, no sé, digamos 20.000 personas, 30.000 personas. Y ser iglesia verdaderamente uno. O puede ser iglesia verdaderamente 20 personas, ¿sí? Porque serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Los que verdaderamente serán hijos de Dios son aquellos que han renunciado a la ciudad de la destrucción, han pasado por un genuino arrepentimiento y han nacido de nuevo, han nacido del agua y han nacido del Espíritu, ¿sí? Siendo adoptados ahora en el verdadero cuerpo de su único Hijo. Amén. Y son considerados iglesias, son considerados hijos. Amén. ¿Por qué es tan importante ser considerado hijo, mis amados hermanos? Voy a mostrarles rápidamente, voy a borrar aquí. ¿Por qué es tan importante, mis amados hermanos, ser llamados hijos? Porque hay algo que me impresiona mucho. Los que murieron antes de la cruz y los que murieron después de la cruz. Amén. Los que murieron después de la cruz, que amaron a Dios, que pasaron por este genuino arrepentimiento y nacieron de nuevo, son considerados cuerpo de Cristo. Y los que murieron antes de la cruz, que amaron a Dios y sirvieron a Dios, son considerados siervos de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay una gran diferencia, ¿sí? Porque la dignidad que Dios le da al cuerpo de Cristo es muy diferente a la dignidad que Dios le da a los siervos de Dios. Entre los siervos de Dios, ¿cuál fue el mayor de todos? Según Cristo mismo, ¿no? Es Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, aquella persona que nació de nuevo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. Es decir, Dios pone a Juan el Bautista como superior a Moisés, por poner algunos ejemplos, mayor a Elías, ¿sí? Y a estos grandes profetas que realmente fueron muy poderosos. Amén. Pero Dios pone al más pequeño en el reino de los cielos como superior a ellos. ¿Por qué? Porque ahora somos cuerpo de Cristo. ¿Porque este hombre lo merezca? No, no lo merece. Por eso es por misericordia y por gracia. Porque la obra de Cristo fue tan impresionante, ¿sí? Que ahora el hombre no solamente es siervo de Dios, ahora es cuerpo de Cristo, ¿sí? Y esto es algo verdaderamente gigante. Miremoslo. Yo no me atrevería a decir esto si la Biblia no lo dijera, pero lo dice textualmente. Miremoslo, hermanos, en Lucas capítulo 7. Voy a invitarlos a Lucas capítulo 7, versículo 25. Amén. Lucas 7:25. Dice la palabra de Dios. Aquí habla Cristo mismo, ¿sí? Y miren lo que dice el Señor. Más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en los deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más que salisteis a ver a un profeta? Sí, y os digo que más que profeta, porque Cristo obviamente es mayor a todos. Amén. Por eso miren el versículo 28. ¿Qué dice? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que ¿quién? Que Juan el Bautista. O sea, que pone a Juan el Bautista como superior a todos. Sí, que no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces es algo verdaderamente impresionante. El más pequeño ahora en el reino de Dios es considerado cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque este es hijo. Amén. Entonces, ¿por qué es hijo? Porque es cuerpo de su único hijo. Amén. Que es la iglesia. Miren
Hermanos, voy a invitarlos a Hebreos 3:1. Miren un ejemplo o un paralelo que Dios hace entre su hijo y Moisés, que sabemos que Moisés fue un hombre inmensamente poderoso, amén, inmensamente grande. Miren el capítulo, Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, porque el Padre le constituyó como hijo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, o sea, mayor es Cristo que Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, ¿como qué? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿quiénes? La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces ahora esto nos da una gloria muy grande, pero también una responsabilidad muy grande. Amén. Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, pero ojalá podamos entender qué significa ser cuerpo del dueño del universo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, quiero invitarlos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Amén. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Queda después de Santiago, después de Pedro, ya llegando a Apocalipsis. Amén. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Y antes de leerlo y terminar, mis amados hermanos, entonces sinteticemos, mis amados hermanos. El hombre que renuncia a esta ciudad de deleite carnal, de deleite de pecado, pasa por el genuino arrepentimiento y nace de nuevo, es decir, nace del agua y del espíritu, es adoptado, ¿sí?, en el cuerpo de su único hijo, que ahora es el verdadero templo, ¿sí?, que es la iglesia. Amén. Y el que logra ser iglesia recibe el poder, la honra, la gloria, la herencia de Cristo mismo. Amén. Y es considerado ahora cuerpo de Cristo. Por eso en San Juan 15, ¿sí?, vemos que dice: ya no os llamaré siervos, ahora llamaré mis amigos, porque el amigo sabe todo lo que hace su Señor. Y es algo muy, muy importante. Por eso aquí en San Juan, entonces capítulo 3, el versículo 1, dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué?, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, de encontrar a Dios, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Porque el que nace de nuevo ha decidido renunciar al pecado y vivir en obediencia, en la santidad de la verdad, para poder encontrar a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. El objetivo es ser aprobados como la verdadera iglesia, que cuando Dios nos vea, vea al cuerpo de su Hijo. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias por el milagro y el privilegio que nos das, Padre mío, de haber entendido y conocido tu palabra, Señor. Cada vez que la leemos nos parece maravilloso el camino tuyo, Señor. Estos principios bíblicos que son tan importantes. Ayúdanos, Señor, a comprender y a perfeccionarnos en este camino. Que podamos renunciar a esa ciudad de la destrucción. Que podamos, Señor, hacer morir verdaderamente ese hombre viejo con sus pasiones y deseos, Padre mío. Señor, y que podamos fortalecernos en tu espíritu, en el espíritu de adopción que clama dentro de nosotros, Abba Padre, Señor, que gime dentro de nosotros, Dios mío, porque tu palabra dice que el Espíritu clama a nosotros e intercede por nosotros con sonidos indecibles. Padre mío, ayúdanos, Señor, para poderte amar de manera más profunda, de tener una intimidad más grande contigo.
Ayúdanos, Señor, para tener esa relación más íntima contigo. Ayúdanos, Señor, para entender el verdadero camino del Evangelio, Señor, y ser aprobados como templo santo de Dios, como la verdadera iglesia. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, para mí es un placer estar con ustedes. Recuerden que si tienen dudas, si hay preguntas, pueden dejarla en la caja de comentarios y yo con mucho gusto estaré respondiendo. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente.